Ahora procederemos a colocarle los controles de lugar a este formulario. Lo primero que haremos es hacer que al presionar Enter vaya cambiándose de un DVD a otro, de un control a otro dentro del formulario. Como vimos hace un momentito, al introducir los datos, tendríamos que darle a la tecla tabuladora para pasarnos de un edit a otro, o bien hacerle clic con el mouse. Esto no es necesario si seguimos el siguiente procedimiento. Lo primero es darle clic al formulario. Nos aseguramos que sea el formulario que esté seleccionado. Hace un momentito cambiamos la propiedad Keep Preview del form, lo pusimos True. Si no está así, hágalo. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a los eventos y buscar el evento OnKeyPress, cuando se presiona una tecla. Lo que vamos a hacer es aprovechar que el formulario está tomando todas las pulsaciones de teclas para escribir el siguiente código y que nos va a permitir pasar de un control al otro cuando presionemos Enter. Fíjense que automáticamente en este evento aparece una variable llamada key que se refiere a la tecla que se haya presionado. Y precisamente esta es la variable que vamos a utilizar. Preguntaremos si la tecla que se presionó es Enter, el signo número 13 significa Enter, es decir, el código ASCII sería 13. Si es así, vamos a ejecutar perform el siguiente comando. Es un mensaje de Windows y next dlg-ctl. Eso significa próximo diálogo de control. Le pondremos como parámetro acá 0 y otro parámetro 0 por acá. Cerramos, punto y coma, y vamos a probar el código. Vamos a mantenimiento, estudiante, y ahora vamos a presionar Enter y fíjense cómo vamos cambiando de un control al otro al presionar Enter, cosa que no podíamos hacer hace un momentito. Muy bien. Otra cosa interesante que podríamos hacer es asegurarnos de que nuestra tabla esté activada. Muchas veces, por H o por R, desactivamos la tabla por algún error que nos dio el programa al ejecutarlo, o simplemente nosotros sin querer pusimos su propiedad active a false. En este caso, si, como pueden ver, los datos de los registros aparecen. Si la tabla no está activa, va a aparecer los nombres de los DBIT. Si corremos el programa con la tabla desactivada, es posible que nos dé un mensaje de error. Estoy entrando al programa, le voy a dar a nuevo y ahí está. Nos dice que no se puede realizar esta operación en una tabla que esté cerrada. Vamos a darle break. Voy a detener la ejecución, la depuración. Y esto se debe precisamente a que la tabla está cerrada. La voy a dejar así mismo. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es otra vez seleccionar el formulario, asegurarnos de que sea el formulario que esté seleccionado. Nos vamos a los eventos y en el evento onActivate, que se produce cuando se activa el formulario, vamos a hacer doble clic y simplemente asegurarnos de que nuestra tabla esté abierta o activa. Puedo usarla de esta manera o puedo utilizar el comando open para asegurarme de esto. De igual manera puede ser útil que al final de correr este formulario, es decir, al cerrarlo, la tabla se cierre también. En el menú nosotros pusimos un código que es para presentar un mensaje de advertencia al usuario cuando queremos salir del formulario. Ese mismo código podríamos utilizarlo aquí. Vamos a hacer las dos cosas. Primero lo hacemos clic al formulario, vamos al evento onClose, que se produce cada vez que queremos cerrar un formulario, doble clic, y aquí vamos a escribir la instrucción correspondiente. Ya esta instrucción la habíamos visto antes.
está el mensaje que vamos a presentarle al usuario. Voy a bajarlo para que puedan ver bien lo que vamos haciendo. Siempre puedo bajar, siempre y cuando tenga la separación con la conca. Bien, el siguiente sería el título de la ventana. Podemos ponerle aviso del sistema. Y lo siguiente va a ser el icono que vamos a utilizar. Puede ser icon information, le voy a poner icon question para diferenciarlo del anterior. Y los botones que vamos a utilizar. Le pondré los botones OK, cancel, aceptar, cancelar, para que sea un poquito diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Igual, ID, OK, recuerden que siempre debemos utilizar el comando ID, pero relacionado con los botones que hemos puesto. En este caso, lo que pusimos fue OK, cancel, y lo que quiero precisamente es validar si el usuario presionó aceptar en la pregunta que estamos haciendo a través de este diálogo. Si fue así, el usuario está seguro de que quiere salir del formulario y por lo tanto podemos cerrar nuestra tabla. Así que utilizaré estudiante.active igual a false. Y fíjense que hay una variable llamada action acá. Voy a utilizar la variable action para decirle que cierre el formulario, que lo libere. De lo contrario, la acción será que no haga nada. Bien, vamos a probar. Recuerden que nuestra tabla está cerrada y que ahorita dio un error cuando tratamos de ejecutarlo. Vamos a verlo ahora, a ver si da el mismo error. Estamos tratando de que la tabla se active automáticamente cuando entremos a nuestro formulario y fíjense que aquí aparecen los datos. Hace un momentito no aparecía esto. Le doy a nuevo, ahí me dio un mensaje de error hace un momentito, ya no lo hace. Le doy a cancelar, todo bien. Vamos a entrar a otro registro. Le doy a nuevo, código al azar. Activamos, ya tenemos los datos, los voy a guardar y no hay ningún error. Ahí estamos. Vamos a editar esto para que puedan tener los datos conforme. Masculino, activo. Voy a guardar y pasar al siguiente. Editar, activo. Vamos a poner activo también y ya ese está bien. Bien, otra cosa que vamos a hacer es evitar que por accidente se pueda modificar alguno de estos datos. Vamos a hacer que estén deshabilitados y cuando se le dé clic al botón nuevo que aparezcan vacíos y que me permite editarlo, cuando le dé clic al botón editar que permita editar los datos que ya están. De lo contrario, que se queden deshabilitados o inhabilitados, como quieran decirle, para que no permita cambios no deseados. Bien, para hacer lo que le acabo de decir, vamos a utilizar el data source. Le doy un clic al data source y me voy a los eventos y elijo on state change. Esto se produce cada vez que el estado de la tabla
a la que está asociado el data source cambie. Lo que hacemos en este caso es ir tomando cada nombre de cada uno de los objetos que tenemos en nuestro formulario, por ejemplo los DVDs, los radio groups, los datetime pickers, todos los objetos que tengamos acá por el nombre que tienen, y lo vamos a habilitar o inhabilitar de acuerdo al estado de la tabla. Sería algo como esto: dvdit1.enable, puede ser también la propiedad read only, eso depende de nosotros. Y vamos a tomar el estado de acuerdo a cómo esté la tabla estudiante, que es a la que está asociada. .state in, y entre corchetes especificamos los estados de la tabla. Una vez esto, debemos entender que la tabla pasa por diferentes estados y ese estado lo toma precisamente el data source. Así que pondríamos, si la tabla está en modo de edición o en modo de inserción, es que podremos editar, escribir en ese dvdit. Lo que estamos diciendo con esto es que el dvdit va a estar habilitado, o sea, la propiedad de enable será true si el estado de la tabla de estudiante está en inserción o edición. Esto lo haríamos para cada uno de los controles que tenemos en el formulario. Como hay varios controles, voy a detener la grabación para escribirlo todo y luego la volveré a poner. Bien, aquí está ya todos los objetos que tenemos en el formulario con el código correspondiente. Fíjense que lo único que hemos cambiado es el nombre que tiene el objeto. Tenemos 10 dvdits, así que incluimos los 10 dvdits. Aquí tenemos los dos radio groups, el de sexo y el estado. Y tenemos los dos datetime picker. Siempre recuerden que deben colocar exactamente el nombre que tengan sus objetos. Y pueden cerciorarse de ello al poner el cursor sobre el objeto correspondiente. Por ejemplo, estoy aquí sobre el radio group de estado y fíjense que en la etiqueta amarilla que aparece me dice que se llama RG estado y que es un TDB radio group. Al igual que este de acá, es un date time picker y se llama DT fecha ING. Esos nombres son los que debo utilizar, como pueden ver, para que así el código funcione. Todo esto lo hemos realizado en el evento onStateChange del data source. Si ejecutamos el programa, vamos a ver que realmente van a aparecer inhabilitados los controles hasta que presionamos uno de los botones correspondientes. Aquí está. Si tratamos de hacerle clic en cualquiera de ellos, no va a responder porque está inhabilitado. Ahora, si hago clic en el botón editar, fíjense que ya me permite escribir lo que quiera. Al darle a cancelar, una vez más vuelve a colocarse inhabilitado. Si le doy el botón nuevo, me aparece vacío y me permite escribir lo que yo necesite. Ese control es bastante útil porque así evitamos que el usuario cometa errores de digitación indeseada en cualquier momento. Bien, prosigamos. Fíjense que los botones quedan todos habilitados. También esto lo podríamos manejar de la misma manera que hicimos con esto. Solo que los botones van a responder a diferentes estados de la tabla, no solo al de insertar o editar. El código es básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar es a qué botones vamos a colocarle en un estado u otro de acuerdo a cómo esté la tabla. Vamos a poner un comentario acá. Y ponemos los nombres de nuestros botones. De nuevo, punto enable, cuando la tabla esté en el estado de... Entonces lo que debemos pensar es cuando nos interesa que ese botón esté habilitado o no. En el caso del botón nuevo, debería estar habilitado cuando la tabla está en modo de navegación, es decir, DS Browse. De igual manera, por ejemplo, el botón guardar nos interesa que esté habilitado cuando se esté
editando, es decir, modificando, o cuando se esté insertando un nuevo registro. Voy a detener la grabación otra vez para terminar con los códigos y luego proseguir. Aquí está el código para los diferentes botones que tenemos. El único botón que no tenemos aquí es el de salir, porque siempre debe estar habilitado. Fíjense que en la mayoría de los casos, por los botones de navegación, la tabla debe estar en modo browse, es decir, en modo navegación. Pero el botón guardar y el botón cancelar solo se van a habilitar si el registro está en modo de edición o de inserción. Vamos a probar el código. Voy a guardar y aprobar. Ahora, además de los controles, también los botones deberían estar inhabilitados de acuerdo a lo que estemos. Lo natural es que si estamos navegando, los botones de navegación estén habilitados todos, como podemos ver acá. Pero si hago clic, por ejemplo, en el botón editar, van a deshabilitarse. Fíjense que el botón salir en todo momento está habilitado. Cancelo, vuelven a aparecer. Si le doy a nuevo, entonces ahí logramos lo que queríamos. Los botones y los controles están habilitándose y deshabilitándose de acuerdo al estado que esté la tabla. Algo que podría hacer a modo de ejercicio es que, por ejemplo, los botones de navegación se habiliten o inhabiliten además porque la tabla haya llegado al destino que queremos ir. Es decir, si estamos en el primer registro, ya el botón de ir al primer registro no debería habilitarse porque ya estamos en él. De igual manera, el botón -15 tampoco debería aparecer habilitado, al igual que este del botón anterior. Los que sí deberían estar habilitados serían estos de acá, porque hay más registros para adelante. Y de igual manera, cuando llegamos al final de la tabla, pues estos deberían deshabilitarse y habilitarse estos que están acá. Y estar habilitados estos que están aquí. Hagan eso a modo de ejercicio para la próxima. Bien, quedamos de que habían algunos controles aquí que no son de tablas. Por ejemplo, lo de el date picker, las fechas. Y cuando le damos a guardar, estos datos que ponemos aquí no se presentan. De igual manera, cuando cambiamos de un registro a otro, no se presenta tampoco la fecha en que hemos incluido aquí en estos controles. Para agregar esto de tal manera que se guarden, al darle clic al botón guardar, debemos recurrir a una propiedad, a un evento más bien de la tabla que se llama before post. Voy a hacer clic en la tabla, me voy a ir a los eventos y básicamente las operaciones que hemos realizado en los botones están todas aquí. Cancelar, borrar no lo usamos, pero bueno, ahí está también. Editar, insertar, todo está aquí. Lo que debemos usar es el evento before o after de lo que queramos para trabajar con él. En este caso lo que queremos es que antes de que se guarde los datos en la tabla, tomar lo que tengan los DVDs, los date picker, perdón, y pasarlos a la tabla. Entonces el evento sería before post, antes de guardar, que sería este. Le doy doble clic. Parece que hay algún edit, algún punto y coma que no se ha puesto. Vamos a ver. Sí, aquí hubo un pequeño problemita. Vamos a mover esto al final simplemente. Y vamos a presionar control F9. Listo. Entonces vamos otra vez a darle doble clic en before post. Y ahí está. Entonces la idea es que nuestra tabla reciba el valor que no es de datos en el campo correspondiente. Fíjense que este evento tiene la propiedad dataset, que significa la tabla. Así que podríamos utilizar dataset.fieldByName, eso se refiere el campo por su nombre, y entre comillas le ponemos el nombre que tiene nuestro campo en la tabla. Si no lo sé, pues le doy a F2, le doy doble clic a mi Add Table y aquí puedo ver cómo es que está escrito el campo en la tabla en Axis. Debe ser ese mismo nombre que pongamos allá. Entonces, fecha _ nacimiento
es uno de mis campos. Punto as date time es un campo fecha hora, así que debo manejarlo como tal. Y le voy a asignar lo que hayamos escrito en el date picker que se llama fecha nacimiento. Punto date. Ya con esto le estoy diciendo que a ese campo en la tabla le asigne lo que tenga como fecha el date picker que estoy haciendo referencia. Básicamente lo mismo es que debo hacer para asignarle al campo fecha de ingreso, que es el otro que estamos usando con un date picker. Fecha ingreso, y aquí cambiamos el nombre del date picker que estamos haciendo referencia. Ya con esto, al momento de darle a guardar, van a aparecer las fechas correspondientes en el campo de la tabla, tal como lo hayamos modificado en el componente. Podemos verificar esto corriendo el programa y abriendo la tabla en Access para ver que realmente se guardaron los cambios a ese campo de fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Pero además debemos asegurarnos de que cuando estemos navegando por los registros, estos campos tomen las fechas que tienen guardadas. Por lo tanto, vamos a utilizar otro evento de la tabla. Me aseguro de seleccionar la tabla, me voy a los eventos y en este caso es un evento after, después de, y sería el after scroll. Después de navegar, después de pasar por un registro de la tabla, es que se va a producir este evento. Y vamos a hacer la operación contraria a la que vemos aquí. Mi date picker se llama dt fecha de nacimiento, así que vamos a escribirlo acá. Quiero que la fecha de ese objeto tenga lo que haya en el campo fecha de nacimiento de este dataset. Fíjense que también aquí tiene la propiedad dataset, porque todos los eventos que estamos viendo ahora son de la tabla. Ahí está. De igual manera, esto lo haríamos con la fecha de ingreso. Bien, ahora sí, vamos a guardar y a probar nuestro código. Vamos a modificar este, fíjense qué fecha tiene, le doy a Edit, voy a colocarle que esto es del 1995, esa fue la fecha de nacimiento, y aquí que fue en el 2000. Lo guardo, vamos a pasarnos a otro, lo voy a editar también, vamos a suponer que este fue en el 2000 y aquí entró en el 2005. Vamos a guardar y ahora vamos a navegar, ¿ok? Fíjense que el primer registro le pusimos que era 95 nacimiento y 2000 ingreso. Vamos a ver. Ahí está, 95 y 2000. Y el segundo registro, 2000 de nacimiento y 2005 de ingreso. Ahí está. Se está guardando los campos, los datos de la fecha y también se está mostrando a nosotros cambiar de un registro a otro. Ya lo que nos faltaría por acá es, por ejemplo, cuando le damos al botón nuevo, fíjense que esto queda sin ninguna selección. Podríamos forzar a que haya algo predeterminado, por lo menos aquí en el estado, ya que es difícil determinar qué sexo es el que se va a ingresar, pero si el estado, si lo estamos registrando, se supone que debe estar activo, si no, ¿para qué lo estamos registrando? Entonces, para esto vamos a hacer el siguiente bloque de códigos. Lo que haremos es en el botón nuevo, doble clic en nuevo, en este código, puede ser debajo, ponemos el nombre del radio group, en este caso se llama estado, y hay una propiedad llamada item index que se refiere al ítem que va a aparecer seleccionado. En este caso nos conviene que sea el primero, que sería el 0. De esa manera le estamos diciendo que cada vez que le demos a un botón, al botón nuevo, el estado predeterminado sea activo.
nuevo y ahí está. Ya se ve que está automáticamente en modo activo. Fíjense la fecha de nacimiento como sale. También podríamos utilizar el mismo evento para que saliera una fecha actual. A modo de ejercicio, hagan esto de tal manera que la fecha que aparezca aquí sea, por ejemplo, la fecha de hoy. Bien, hasta aquí el tutorial de esta vez. Para la próxima crearemos un formulario de búsqueda y lo enlazaremos con este formulario para que cuando busquemos un dato en el otro formulario y seleccionemos algo, pues que aparezca aquí para que podamos modificarlo. Hasta la próxima.